Fundación Espacio le damos la bienvenida a este primer ciclo de cine y arquitectura, el cual se estuvo llevando a cabo durante todos los miércoles del mes de marzo, gracias al apoyo de Cine Espaseo y Trasnocho Cultural, quienes nos han brindado la oportunidad de abrir este espacio con la finalidad de promover la discusión sobre temas relacionados con esta y otras ciudades a partir de la perspectiva del cine. Agradecemos muy especialmente a los ponentes invitados que nos han estado acompañando durante este ciclo y al público asistente. Este ciclo se presenta como el primero de una serie de cineforos a realizarse durante varios meses del año. El tema en torno a este primer ciclo es la ciudad. Hablamos sobre Berlín, Nueva York, Londres y Madrid, con una muestra de 4 directores cuyo trabajo sobre estas urbes como escenarios revelan miradas particulares en 4 momentos históricos distintos. Esta noche, para finalizar el ciclo, presentamos la cuarta y última sesión, en donde tendremos la oportunidad de escuchar al arquitecto Henry Vicente y al profesor Luis Miguel Izaba, quienes conversarán sobre temas en torno a la película El Día de la Bestia, del año 1995 y dirigida por Alex de la Iglesia. A partir de estos 2 puntos de vista se abrirá el foro para realizar preguntas y comentarios. Henry Vicente nace en Caracas en 1962, es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar, egresado en 1988 y magíster en literatura latinoamericana de la misma universidad en 1994. Es profesor de Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La Ciudad Invisible de Jorge Luis Borges, Caracas, Fundarte, Instituto de Estudios Regionales y Urbanos, USB, Arquilíneo, 1999, y El Vértigo Horizontal, Caracas, Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, 1999. Trabajos que obtuvieron diversos premios. Asimismo, ha publicado Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, Madrid, Ministerio de Vivienda, 2007. Catálogo de la exposición del mismo título, inaugurada en Madrid en mayo del 2007, de la que ha sido curador. Dicho libro recibió el SICA Julius Posner Catalog Award, premio trienal otorgado por el International Committee of Architectural Critics durante el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Turín en junio del 2008. Una mención de honor en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en la categoría de Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, el Paisajismo y el Urbanismo, noviembre del 2008, y el premio Andrés Bello como Mejor Trabajo de Investigación en Ciencias Sociales de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar en diciembre del 2008. Ha sido jurado de la 6ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, celebrada en mayo de 2008 en Lisboa. Su tesis doctoral en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid versa sobre el mismo tema, concentrándose en el exilio arquitectónico español en Venezuela. Luis Miguel Izaba es licenciado en Física de la Universidad Simón Bolívar en 1981, magíster en Literatura Latinoamericana Contemporánea de la Universidad Simón Bolívar en 1987 y PhD en Comparative Literature de Emory University en Atlanta en 1996. Ha sido coordinador de posgrado en Literatura de la Universidad Simón Bolívar y actualmente se desempeña como profesor titular y jefe de Departamento de Lengua y Literatura de esta misma institución desde el año 2008. Sus líneas de investigación abarcan los campos de la poesía, literatura contemporánea, filosofía y estudios cinematográficos. Ha realizado diversas publicaciones destacadas a nivel nacional e internacional desde el año 1990, entre las cuales está La herejía de las refutaciones, reflexiones en torno a la noción de la crítica como elemento articulador de los discursos filosóficos y literarios, Estudios, Caracas 1998, Arte a finales de milenio, Estética, Mérida 2001, Interpretación en busca de la increada forma del logos de la imaginación, en hermenéutica, interpretaciones desde Nietzsche, Heidegger, Gadamer y Ricoeur, Mérida, Universidad de los Andes 2008. Les recordamos que mañana jueves 26 de marzo la Fundación Espacio también va a dar inicio al ciclo de Arquitectura y Ciudad, el cual se lleva a cabo mensualmente durante todo el año. Comenzamos con la presentación de la historiadora cultural Celeste Oralquiaga, titulada La ruina de las ruinas, del Partenón a los acuarios, pasando por Atlantis. Esto es en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes, en la Tercera Avenida, a las 7 de la noche. La entrada es libre con capacidad limitada. Vamos entonces a pasar a la presentación de la conversación, más bien, de Henry Vicente y Luis Miguel Izaba, y luego abrimos al foro. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se oye? ¿Se oye? Ok.
bueno, en algún momento nos va a apagar la luz y entonces no vamos a poder leer el guión, así que la memoria va a tener que funcionar. Como dijo María Alejandra, la película es de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia es español, nacido en Bilbao en el 65. El Día de la Bestia, una película del año 95, es su segundo largometraje. En Venezuela quizás es más conocido por otra, su tercera película, si no recuerdo mal, que es La Comunidad, que se vio mucho aquí en Caracas. No sé si se han visto las siguientes. Después tiene uno que se llama Un crimen perfecto, y recientemente una que yo no he podido ver, que se llama Los crímenes de Oxford, que parece una película ya inserta en el esquema de los estudios, hecha en inglés, incluso rodada en inglés en Inglaterra. Lo que pensamos Henry y yo fue tratar de acercarnos a la película. ¿Se ve algo ahí? Bueno, esta es la imagen acercarnos a la película en una especie de conversación que siguiera básicamente unas líneas de lectura, unas líneas de aproximación. Y esas líneas van a ser, uno, el género de la película, que es un género muy particular y muy expresamente escogido, ¿verdad? Dos, la curiosa imbricación que existe entre la anécdota y la ciudad, en el caso particular de esta película, ¿no? Madrid y la cultura española en particular, lo que va a constituir para nosotros algo así como el texto, ¿verdad?, que vamos a leer. Y por último, una tercera aproximación, que sería la historia reciente española, la presencia de la religión católica, y esos dos elementos van a constituir algo así como nuestro marco de aproximación, de interpretación o de análisis de la película. Vamos a ir como turnándonos la palabra, y yo empiezo hablando un poco del género, ¿no? La película se inscribe de manera bastante evidente en lo que se ha llamado, en términos de estudios cinematográficos, el género de serie B, o los B-movies, ¿no?, que se supone que son tradicionalmente, ahí estamos viendo un ejemplo, ¿no?, son películas de muy bajo costo, usualmente de muy poca calidad, tradicionalmente consideradas de muy poca trascendencia, más cortas, ¿verdad?, aunque el género ha ido variando, general, pero no exclusivamente, con temáticas de terror, ¿verdad?, monstruos, zombies, demonios, la noche de los muertos vivientes, el regreso de los robadores de cuerpos. Esos son los clásicos de los B-movies, ¿no? Películas con mucha sangre, muy violentas, ¿verdad?, y como digo, poco presupuesto, si su factura era como muy pobre en un sentido, ¿no? Sin embargo, como quizás secuela de la posmodernidad, los grandes estudios y los grandes directores, los grandes autores han empezado desde hace más de una década a rescatar esa forma del cine, a ese género cinematográfico, y a explorar sus posibilidades, que son muchas, ¿no? Un buen ejemplo es Ed Wood, que es justamente una película que es un homenaje a uno de los grandes realizadores de B-movies en la historia, ¿verdad?, de Tim Burton, la película, y otras apropiaciones, como la que acabamos de ver en el caso de Alex de la Iglesia, o el mismo Almodóvar, o Danny Boyle en 28 días después, también está apelando un poco al género de la película. Lo interesante, y es un poco lo que ha hecho y quizás lo que ha producido el interés de ciertos autores ahora pensando en términos de nombres, ¿no?, de directores, de apropiarse del género de películas de serie B, es que tradicionalmente se la ha considerado como una película que propone una propuesta oblicua de significación. Es decir, en lo exterior parece una película de monstruos, de zombies, de fantasmas, es decir, de mucha sangre, de mucha violencia, pero indirectamente la película en el fondo está explorando asuntos, problemas de orden social y de orden político. Usualmente lo está explorando de manera subtextual, subrepticia, incluso alegórica por momentos, ¿no? Y esos problemas tienen que ver con la raza, con la inmigración, con la globalización, ¿verdad?, con las guerras. Por ejemplo, se ha asociado ciertas películas B-movies con el auge de la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no? O sea que de alguna manera se fueron dando esas películas de un género como muy pobre y de una factura muy pobre, que sin embargo parecían estar significando a un nivel subtextual, ¿no?, de forma mucho más compleja, ¿no? Y a la vez
también esto es una secuela probablemente del posmodernismo, es un género que termina siendo casi paródico de sí mismo e incluso paródico de los géneros más serios del cine. Entonces, a la hora de utilizar el humor, es un género algo así como idóneo, ¿no? Para que se explore el humor y a la vez se exploren ciertas problemáticas como pudieron intuir, o si no lo intuyeron ver simplemente, en la película hay una temática social ahí muy importante, que está muy claramente planteada. Otra cosa, y le doy la palabra a Henry, la película, por ser justamente de terror, de zombies, de miedo, están llenas siempre de indicios, o sea que es una película que requiere particularmente de un ejercicio de lectura, ¿no? Hay que leer los indicios en la película, como lo hacemos con las películas de terror, para poder ir adentrándonos en lo que está ocurriendo en la trama. Este aspecto de la película de que exige una lectura y que en este caso va a ir escenificando una a su vez, es algo que vamos a explorar un poco más adelante. Pasemos ahora a hablar un poco de la ciudad y de los otros aspectos. Sí, bueno, gracias por la invitación a la Fundación Espacio y felicitaciones por todo el ciclo, ¿no? Yo también. Sí. Y las palabras de María Alejandra. Digo, dentro de esta idea de esta película en relación con la ciudad, antes que nada quisiera entrar en temas, digamos, que tiene que ver con lo social, con la sociedad que se está representando aquí, y también dentro de este género que ha hablado Luis Miguel, pero yendo hacia lo que sería si se quiere, una visión hasta castiza de esto, que es el término de lo esperpéntico, ¿no? Evidentemente, esta película está montada sobre el famoso tema del esperpento hispano, digamos, el carácter esperpéntico de una sociedad en la tradición de la España negra y blasfema, en la tradición de la España del Gran Valle Inclán, etc. Estos personajes son personajes que además están, digamos, entrando en esa definición de lo grotesco, de lo desatinado que da el diccionario de la Real Academia Española del esperpento, pero además Valle Inclán decía que el esperpento surge al representar, al hacer, digamos, que se reflejen los héroes en espejos cóncavos. Y lo que surge de esa reflexión en espejo cóncavo es lo esperpéntico. Y toda la película, desde incluso esa frase que utiliza a cada rato, bueno, en algunos momentos sale que el demonio imita a Cristo, pero hay una, digamos, reversión, hay un cambio, hay una subversión del sentido. Lo que está dándonos es clave incluso de lo esperpéntico. Ese demonio imita a Cristo a través de su reflejo en un espejo cóncavo, que en definitiva son las imágenes más bellas del absurdo y son las imágenes con las cuales esa deformación de la sociedad, si se quiere, o esa sociedad ya deformada que quiere ver Ales de la Iglesia, queda en evidencia, ¿no? El esperpento nos pone de entrada en un problema bien interesante e importante, que es decidir si lo que estamos viendo son las imágenes deformadas a través de ese espejo cóncavo de una sociedad, o si es el reflejo fiel de una sociedad deformada de entrada, ¿no? Es decir, en estas disyuntivas nos coloca siempre la noción de esperpento. Luego, otra cosa en esta línea a la cual hay que hacer referencia, si bien esta película es del año 95, es decir, 20 años después de la muerte de Franco, quedan los reflejos de las formas de control social que durante tantos años se dieron, digamos, en la España del franquismo, y la primera, antes que nada, es la presencia de lo militar. Pero lo militar aquí está presentado tal cual hizo Carlos Saura en esas dos películas, Ana y los Lobos y Mamá cumple 100 años, que son como una especie de secuela. Mamá cumple 100 años
la diferencia con Ana y los Lobos es que falta uno de los poderes, porque es una película hecha después del 75, a comienzos de los 80, y el militar que ha muerto aparece a través de un retrato, y esa es su presencia en la película. Aquí, de alguna manera, Ales de la Iglesia recurre a eso también. El militar que ha muerto, la viuda, que es la dueña de la pensión, que además tiene sus armas, etc., y que, perdón, ahí está, hace referencia a ella, esa presencia que está ahí. Además, ella en ese sentido, pues constantemente está denigrando de esa sociedad actual, de ese momento, y haciendo de alguna manera alusión a un momento donde había un orden claro, etc. Un segundo punto, digamos, importante, pues sí, durante esa España franquista, la presencia religiosa, evidentemente, esa alianza nacional católica, fue importantísima. No en balde, Ales de la Iglesia nos muestra un cura que durante toda la película aparece en sotana, tal cual de alguna manera lo que fueron esos años, los iconos de esa España de tanto tiempo. Y este cura que además, evidentemente, tiene que ver también con la sociedad vasca que da origen a Ales de la Iglesia. Él es vasco, una zona muy religiosa, etc. Y este personaje prácticamente cándido, inocente, que lo lleva hasta la ciudad, se alimenta de esa incluso tradición hasta jesuita en la que se ha formado Ales de la Iglesia, ¿no? Por supuesto. Y este personaje pues sigue correteando por esta ciudad, manteniendo su sotana todo el tiempo, como un recuerdo de alguna manera de ese pasado. Y un tercer elemento importante sería esa moralidad social, en este caso representada en este personaje pura, virgen, etcétera, un poco recordando lo que eran las referencias de ese momento, etcétera. Bueno, les perpento esta escena de la reunión en esta cocina, es una de las escenas más esperpénticas sin duda. Ahora, todos estos modelos y esta forma de representación de control social están totalmente subvertidos. Es decir, el cura en sotana se dedica a hacer el mal. La joven virgen, pues aparentemente no da esa imagen, sino que constantemente se están tomando escenas de ella donde el hijo de la dueña de la pensión está viéndola, está destacando todo el elemento libidinoso y erótico, pero ella está celebrando la Navidad y cantando la Navidad, etc. Todos los roles están como subvertidos en esta especie de esperpento, mirada a través del espejo cóncavo, de un reflejo que tenemos ahí todavía latente y que está presente y que está reapareciendo en esta ciudad, está volviendo de alguna manera a esta ciudad. Valle-Inclán hablaba de que el esperpento, digamos, él decía, los héroes, por ejemplo, homéricos, Homero veía a sus héroes, que eran personajes nobles y extraordinarios, desde una perspectiva más baja. Ellos eran seres superiores a él. Shakespeare veía a sus héroes, a sus personajes de alguna manera al mismo plano, en una relación mucho más humana, mientras que los personajes del esperpento siempre son mirados desde arriba, como una especie de conmiseración del autor, del creador, que los deja, digamos, a su propia suerte, pero mirando siempre un poco, en cierto sentido, con un nivel de inferioridad en ese sentido. Evidentemente también tenemos que hacer referencia al sentido quijotesco de estos personajes. En el fondo, el padre, el cura, lo que termina consiguiendo son dos escuderos que además hacen perfectamente de Sancho Panza ambos, y en algún momento él quiere salirse de ese juego, de esa locura en la que ha sumido a todo el mundo, pero los otros no lo dejan. Los otros terminan mucho más convencidos de esa locura que él mismo. ¿Y dónde nace la película? Y esta es una arquitectura inicial significativa. Fíjense que la toma
en el santuario de Aránzazu, esta pieza emblemática de la arquitectura española de los años 50, una fusión de trabajo de Saint de Oíza con el escultor Jorge Oteiza, que llenó, digamos, de esos apóstoles todo el frontis de este santuario. Y hay solo un plano, que es el personaje, el cura, entrando a este santuario, que además es el santuario, digamos, fundamental de la cultura vasca religiosa, y que además es una obra de ruptura de los años 50, como he señalado. Y prácticamente, por una especie de gran capricho, pero necesario para su conjunción, Ales de la Iglesia, con todo este patio de escuela jesuita a la que le estoy refiriendo, se dirige y parte de este santuario, de esta especie de pureza que representa además al sacerdote que llevará a una ciudad maldita. Ok, voy a dejar a Luis Miguel para que siga. Bueno, ya planteado pues entonces el género, y ya visto un poco en parte lo que es el texto de la película. Entonces entremos a hablar en el plano de lo que me gustaría llamar los signos, ¿no? Y aquí hay ciertos elementos que quisiera enumerar simplemente: apocalipsis, signos, los otros, ¿no? Están allí como el reflejo de lo que a mí me gustaría llamar una ansiedad cultural que es evidente en la película, ¿no? El texto de la película, y aquí estoy hablando otra vez del género de la película, de la serie B, ¿verdad? El texto de la película obviamente es un texto que está apelando a una lectura católica del Apocalipsis, ¿verdad? Como el título original, que es Revelación, o lo que quiere decir es revelación, ¿verdad? Y que es efectivamente los signos del juicio final, cuando aparece el juicio final. Todos esos signos son, mejor dicho, toda esa referencia al Apocalipsis lo que hace es colocar al sacerdote en posición de lector, ¿no? Él es un lector que lo que está buscando son signos, ¿no? Y como decía Henry muy bien, viniendo de esta iglesia, de este Bilbao original, ¿verdad?, a la ciudad moderna y probablemente pervertida, todo se le ofrece como un signo, inclusive en particular como un signo de lo maligno, de lo torcido, ¿no? En todo hay mensajes, él busca una señal, busca haya un criptograma, que por cierto el tipo le dice un crucigrama, ¿no? Hay muchas confusiones así verbales interesantes, ¿no? Una invocación, dice una transfusión, ¿no? Esas lecturas en el plano verbal también siguen esa idea de que el texto efectivamente lo que está buscando en un sacerdote, algo que todos conocemos muy bien, ¿no? Los signos del Apocalipsis son efectivamente signos, recordamos las trompetas, empiezan los ángeles a tocar la primera trompeta, se rompe el primer sello, etcétera, etcétera. Entonces este sacerdote viene como una especie de hermeneuta religioso, por supuesto, leyendo en todos signos, en todo, y eso está en las carátulas de los discos, en lo que le entrega a alguien en la calle, en una valla de presentación, donde sea. Él está viendo lo mismo. ¿Y qué dice? Hay cientos de señales, ¿no? Él lo que hace es descubrir una y otra vez que hay cientos de señales. Aquí llega él a la puerta de Europa, y esto es interesante ver, porque la ficha anterior es la modernidad, inclusive el diseño es absolutamente moderno, y cuando la cámara hace un paneo hacia abajo, lo que se ve, yo no lo veo, pero aquí, pero ustedes cuando lo van a ver, lo que se ve ahí son unos gitanos con el macho cabrío, que va a aparecer después, va a jugar un rol importante en la película, y algo que uno no se da mucho cuenta, ¿no? Pero la mujer que está allí es la mujer que matan al final, que da luz. Ella le pide plata para el niño que está por nacer, ¿no? La mujer que está ahí abajo es una especie de gitana que le dice, padre, para el niño, ¿no? Le pide algo, ¿no? Ese es el niño que muere al final de la película. Entonces, pero decía, el texto efectivamente es el de buscar las señales de la aparición de la bestia, ¿no? De cómo la bestia va a aparecer. ¿Por qué en la ciudad de Madrid? No lo sabemos, pero efectivamente es en la ciudad de Madrid, y el marco interpretativo lo da allí puramente la religión, ¿no? Y sin embargo, como dije antes, la película de serie B efectivamente va mostrando un subtexto, ¿no? Aquí está además demostrado gráficamente, ¿no? Hay una historia, él está viendo esto, hay una vitrina, está viendo a esta persona, y hay un texto además
agregado al lado, ¿no? Y ese texto es Limpia Madrid. Lo que ya está apuntando hacia lo que llamo el subtexto, que es la angustia, la ansiedad cultural de un Madrid que de alguna manera está en decadencia. Está cayendo en manos de inmigrantes. Lo primero que ve el sacerdote, casi después de robarle al mendigo, es que baja la policía y agarra a los inmigrantes y los tira contra la pared y los maltrata. Es decir, esta cuestión de limpiar Madrid como algo que efectivamente se está perdiendo, está entrando en decadencia, es un subtexto que entra y con mucha fuerza durante toda la película, ¿no? Recuerda, por ejemplo, el momento cuando Cabán entra a comprar una cerveza y están muertos las dos personas y ellos tienen escrito Limpia Madrid y él ni se da cuenta, ¿no? Y ese ni darse cuenta es el juego con la serie B, ¿no? Es decir, si nosotros estamos siguiendo solamente la anécdota de lo que le está pasando al cura, tampoco nos damos cuenta de que lo que está atrás es quizás lo más relevante, ¿no? De allí que todos estos signos siguen apareciendo, ¿no? El Limpia Madrid, puedes ir más rápido. En todo caso, el padre enseguida se asocia, ¿verdad? En su plan, en su impulso hermenéutico, se asocia con todas las formas de lectura que se consigue, ¿no? Todo le parece hablar, todo parece indicarle que este es el camino, y por supuesto no va a tardar en llegar a asociarse a el sacerdote, a Cabán, como otra forma de búsqueda de lo que está buscando, pues de su búsqueda con el más allá. Hablando ahora de las dos cosas y poniendo un detalle sobre la ansiedad cultural de la que hablé antes, la Unión Europea entra en vigencia en el año 83, ¿de acuerdo? Y las torres de la Puerta de Europa se inauguran en el año 96, ¿no? O sea que estamos hablando de un periodo intermedio, 96, ¿no? 93. La Unión Europea. No, España en la Unión Europea. España firma antes, pero la Unión Europea entra en vigencia, empieza a entrar en vigencia en el 93, ¿no? Y esta es la puerta de Europa, es decir, la Unión Europea es abrirle las puertas a Europa, ¿no? Es decir, y es la ansiedad justamente de toda esa inmigración. Pero todo esto, entonces, va acompañado, como decía, con un marco interpretativo, con un deseo de leer, que termina siendo un deseo de sobreleer, una sobreinterpretación constante, donde ellos empiezan a encontrar signos incluso donde no los hay, ¿no? Entonces, y ahí vemos efectivamente las dos torres que están en la carta del tarot que él tiene en su billetera, están en el libro de Cabán, que él mismo dice que es una charlatanería, que eso no tiene ninguna importancia. Están en la fulana firma de Satanás, que sabrá usted, Dios, si son o no apócrifas, pero en todo caso, en el cartel que dice, usted está esperando una señal y el cielo se la envía, ¿no? Es decir, él se voltea, todo parece estarle hablando a él de esa significación. Entonces, es un lector, con un marco interpretativo, se lanza a leer el mundo, pero lee el mundo de manera equivocada. Otra vez esto podríamos vincularlo con el impulso quijotesco del que decía Henry, ¿no? Él está sobreleyendo el mundo. Sobreleyendo el mundo, esta imagen, la que decía antes, ¿no? Hay una imagen anterior que parecía interesante. Sobreleyendo el mundo, una más. Bueno, esto no es un juego, esta. Sobreleyendo el mundo, él lee el Apocalipsis en hebreo, cuando todos sabemos que se escribió en griego, ¿no? Entonces, es decir, o sea, su deseo es de leer y leer lo que no habla de los cabalistas cristianos, cuando los cabalistas no fueron cristianos, los cabalistas eran todos hebreos, eran de la tradición hebrea, y ahí vemos las letras en hebreo escritas, haciendo su análisis de cómo el Apocalipsis, en realidad fue escrito en griego, da esta suma. O sea que hay una evidente puesta en entredicho de la capacidad lectora de este personaje, porque efectivamente, como dice él más adelante, uno lee lo que quiere. Finalmente, las cosas son signos solamente si uno las ve como tales, y si las quiere ver como signos, pueden ir dando signos. Esto no es un juego. Otra frase que va a repetir el que lo va a tratar de matar al final. Creo que quería decir algo ya ahí más, y ya. Era creo que esto, ¿no? Fíjense, el cura, y estas tomas son emblemáticas, ¿no? El cura está rodeado de escritos, de señales, de mensajes, ¿no? Lo está diciendo durante toda la película, pero por ejemplo aquí lo vemos de manera como muy emblemática, ¿no? Está en el baño, está rodeado de graffiti, y un poco antes, en la foto siguiente,
la siguiente hay esta, ¿no? Ahí, esa foto es como emblemática también del impulso hermenéutico o sobrehermenéutico de este sacerdote, que lo que está es rodeado de signos que le están hablando y que él está leyendo de manera desenfrenada, ¿no? Para buscar lo que él quiere encontrar. Sí, además, todos estos personajes que hablamos antes de prepénticos también, digamos, se insertan en la idea del oxímoron, ¿no? Un poco como aquella historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges, donde los protagonistas de esos relatos eran un atroz redentor, era un incivil maestro de ceremonia, es decir, donde siempre la contradicción de términos, un cura satánico, un cura que quiere hacer el mal, una virgen libidinosa, etcétera, siempre jugando con ese oxímoron, ¿no? Y luego está en sí esta ciudad de Madrid, que la ciudad de Madrid, además, en el momento en que está situando esta película, Ales de la Iglesia, en el 95, es una ciudad relativamente bastante homogénea, demográficamente, socialmente, que además ha sido la capital durante más de 40 años del franquismo. Ha quedado una ciudad bastante homogénea en ese sentido y que está enfrentando como a los inicios de ese proceso de inmigración. Ese es el año precisamente en el que comienza a crecer la población en España, después de años de venir en caída, y solo por efecto de la inmigración. Ese es el año además que prácticamente termina el gobierno socialista, etcétera. Hay signos que hablan de un momento que ya se ha vivido y que está como comenzando a volverse. Y es que Madrid es una ciudad, si se quiere, bastante históricamente, es una ciudad que pasa de villa a corte. Se convierte en corte en el año 1561, 1563, es decir, poco antes de la fundación de Caracas, es que Madrid es la sede de Felipe II, y además lo hace a través de un pacto que logra con la comunidad, con los madrileños, que es un famoso pacto que se llama el de la carga de aposento, es decir, que ante la ciudad que va a ser invadida por la corte, todo aquel que tuviera una casa, una construcción de más de un piso, de 2 niveles, por ejemplo, tenía que ceder a la corte un nivel para poder, digamos, habitar los funcionarios, los miembros de las cortes, los administradores. Y esta es una carga de aposento que llega a ser permanente. Esto llega prácticamente durante varios siglos. ¿Cuál es la consecuencia de esa carga de aposento? Pues lo que se llamó las famosas casas a la malicia. Es decir, la gente, por supuesto, comenzó a construir casas de un solo piso para que no le quitaran el otro. Eso hizo que la ciudad se extendiera, que se creara una densidad impresionante, que prácticamente a partir de ese decreto llegó, en medio siglo, llegó hasta lo que eran las murallas, las cercas de la ciudad. Y esto se mantuvo, digamos, en Madrid prácticamente hasta el siglo XIX. No es que se comienzan a construir en varios niveles. Es decir, es una ciudad que no podemos comparar en ese sentido con París, con Londres. No fue una ciudad industrial. El proceso, digamos, metropolitano es un proceso de parte del siglo XX, es un proceso muy tardío. Y esta ciudad a la que llega este personaje ingenuo y que rápidamente le da esos signos de circularidad que marca la película, ¿no? Como llega, por supuesto, al terminal del norte de la ciudad, en la Plaza de Castilla, en donde están las Torres Quío, que serán las torres emblemáticas. Una ciudad que no quiere, digamos, que no quiere recibir esto que se le viene encima, que se mantiene un poco cerrada ante esto. Históricamente Madrid en realidad ha sido una ciudad muy abierta. No, prácticamente no hay madrileños, todos son habitantes de otro sitio. Los signos, digamos, mediáticos, los signos además de la publicidad, etcétera, constantemente están apareciendo en la película. Este famoso, digamos, este famoso anuncio que además se salva precisamente gracias a esta película, se convierte en un icono y que nos anuncia el lugar donde se va a desarrollar parte de la trama. Bueno, ni que hacer referencia al astronauta y estos personajes volando
después de la invocación que habían hecho, ¿no? Por supuesto. Pero al lado de esa llegada que ha señalado Luis Miguel de estos extranjeros, inmigrantes, etcétera, de este Limpia Madrid, bueno, en la espacialidad un poco a lo Hitchcock, y después Luis Miguel ampliará un poco esto. Al lado de eso está llegando también otro tipo de extranjero, precisamente tiene que ver con el momento en que surgen las cadenas privadas en la década de los 90 de la televisión en España, y esas cadenas privadas evidentemente la mayoría son las cadenas de Berlusconi, son las cadenas de estos italianos que no en balde son los protagonistas de esta sociedad del espectáculo que se está entremezclando con el esperpento hispano y que se está entremezclando con esta ciudad aparentemente homogénea. Y ese espectáculo llevado por estos otros extranjeros que son europeos y que hay toda una sátira a esta línea berlusconiana que después veremos y vimos las consecuencias de ello, y que se apoderan de estos medios privados y que son los que convierten ese esoterismo, esa idea, digamos, de New Age y todo lo que está sucediendo ahí lo convierten en una espectacularización de la sociedad. Eso por un lado. Todo esto ocurre en una Madrid en plena Navidad, una Navidad que se ve alucinatoria, ominosa, que aparece en toda la película. Y no por casualidad, Alex de la Iglesia elige dos edificios emblemáticos de dos momentos históricos muy distintos. Por un lado, el edificio Carrión, que es este edificio que se encuentra en la Plaza de Callao, en Madrid, y que es un edificio que a comienzos de los años 30 representa lo que es la arquitectura más en boga en el momento, la arquitectura a lo Mendelssohn, la arquitectura un poco de los grandes rascacielos, herencia, hasta de la escuela de Chicago, etcétera. Pasa. La Gran Vía madrileña. Pasa. Y este edificio que mezcla usos, que es un edificio que tiene tanto oficinas como apartamentos de alquiler, como una gran sala de cine, etcétera, y que se convierte rápidamente en un gran icono de la Madrid de ese momento, un edificio hecho por los arquitectos Esset y Feducci, pues será el lugar en el que precisamente se realizará la invocación satánica, y no en balde, y es un corte, este corte por cierto aparece en el Neufer, es un libro que los arquitectos saben bien lo que significa. Pasa lo siguiente. Okay. La siguiente, vamos a ver. Ok, y el otro edificio, pues son las Torres Kío, este proyecto, como dice Luis Miguel, un proyecto del año 89, inaugurado en el 96, un proyecto de Philip Johnson y su socio de la época, con el cual estuvo más de 20 años trabajando. Estos dos edificios significan ni más ni menos que edificaciones que pretenden indicar a la ciudad lo que debería ser una condición metropolitana. Es decir, ambas en cierta medida son edificios alejados de su entorno cotidiano, son edificios que pretenden indicar un rumbo para una ciudad nueva, moderna, que está creciendo, que se está abriendo. Uno coincide incluso con la Segunda República y la irrupción racionalista y moderna, y ambos terminan siendo un sueño de ciudad que se convertirán en la película en pesadillas. Y en ambos sentidos es como aquel famoso sueño de la razón que produce monstruo. No en balde también este edificio parece un edificio no terminado en aquel momento, incompleto. Estas torres que pretenden indicar efectivamente esa puerta de Europa en el norte, de una ciudad históricamente aislada, puesto que Madrid en su meseta y con todo el sistema orográfico siempre fue una ciudad mucho más cerrada en ese sentido. Y delante de estas torres emblemáticas de ese ingreso en Europa, ni más ni menos que la escultura de Calvo Sotelo,
uno de los políticos, digamos, de la extrema derecha asesinados antes de la guerra civil, y que no en balde se relaciona con ese Madrid limpia, digamos, por lo menos en la película, y con las mismas torres de Johnson. Esta es una imagen actual. Estoy colocando algunas fotos del Madrid actual que me enviaron arquitectos de aquí, venezolanos. Entre ellos, esto se está convirtiendo hoy en día en un obelisco de Santiago Calatrava. Está todo así en obra. La estación de autobús está debajo. Y evidentemente una ciudad cada vez, en ese sentido, más denigrada, más depauperizada además. Bueno, estos guiños de Philip Johnson, el edificio que tienen a la derecha es el edificio que hace Peter Asman en Berlín, en el IVA de Berlín a finales de los 80, y que es una de esas, digamos, referencias educadas que Johnson hace a sus colegas, etc. Traje las plantas de la torre, que evidentemente tratan de ser un elemento de asombro, casi los primeros rascacielos inclinados de esta forma, que es lo que busca al generar, y que será tomado entonces por de la iglesia como esa imagen satánica que él mismo está satanizando a través de estos personajes. Ese es un poco, claro, este skyline, este perfil de la ciudad cambia con la inclusión de los rascacielos que están más al norte hoy en día, los rascacielos que están en lo que era la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, y que el eje de la Castellana cada vez va sumando nuevos edificios que pretenden ser de alguna manera un punto final o de arranque. Voy a pasarle a Luis Miguel. Esto resultó como más mecánico de lo que pensaba. Bueno, yo, y cierro ya mis intervenciones con esto, me voy a referir a los enredos que resultan de todos estos enredos, digamos, ¿no? Como decía Henry, el esperpento está funcionando, pero el esperpento está funcionando en varias claves, ¿no? Inclusive en las lecturas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se está mezclando? ¿Quiénes son los extranjeros no deseados? Es decir, como decía él, hay extranjeros pobres y hay extranjeros que están entrando por el cine. Hay gente muy humilde que son inmigrantes, hay gente muy humilde que son simplemente que vienen del interior. O sea, es decir, extranjeros, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes son los unos, digamos? Hay una pérdida, lo que se ve a lo largo de la película es que se van imbricando subtexto y texto, ¿no? De una manera muy interesante. O sea, lo que parece un subtexto, que es lo que está pasando socialmente, y la historia del sacerdote, terminan imbricándose a tal punto que se mezclan en una sola. Y esa sola cosa es un enredo, ¿no? Porque al final se pierde la clave, ¿no? ¿Quién hace, por qué los personajes obran? ¿Cuál es su motivación, ¿no? La del sacerdote parece ser, él se va a sacrificar por la humanidad, ¿no? Pero la de José María es que él es satánico y de Cabarallén, ¿no? De Carabanchel. De Carabanchel, ¿no? O sea, que además, que él es satánico y que yo soy un pecador de la hostia, ¿no? O sea, que, como diciendo, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es la motivación de Cabán? ¿No? Al final es algo así como que ya no importa. Ellos, como dice muy bien Henry también, quijotescamente lo arrastran en su propia locura a que siga leyendo los signos, lo llevan efectivamente a las torres donde se supone que van a ser el nuevo niño, y logran su aparente cometido. Pero ¿y dónde queda el bien y el mal? ¿Y quién obra en nombre de quién? O sea, ¿por qué funcionan las cosas como funcionan? No hay una enredo, no hay una confusión también de los personajes, ¿no? No termina el sacerdote y el del programa de televisión, el profesor Cabán, no termina siendo pordioseros, ¿verdad? No son pordioseros a los que matan, los asesinos son los muertos. A José Mari lo mata, no se sabe bien si una bestia o lo mata, o si todo esto en el fondo no es más que un enredo, porque estos señores bebieron una poción que tenía un montón de anfetamina, ¿no? Es decir, ¿pasó todo esto o no pasó nada de esto? O sea, al final es enredos, digamos, no sabemos. Lo único que sí se sabe es que, curiosamente, los que iban a limpiar a Madrid son los que matan al hijo de la bestia.
Y el sacerdote que debía matar al hijo de la bestia, en el camino mata a un montón de gente, ¿verdad? Que era relativamente inocente. O sea que el espacio del bien y del mal se borran, como se borran los mismos espacios sociales, todos, ¿no? El apartamento lujoso de Cabán se convierte en un lugar de invocación, un lugar en construcción donde viven unos pordioseros es como el lugar de la apoteosis final, y bueno, al final, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Eso desaparece. Queda una sola imagen final, importante, y están ellos dos conversando en el retiro, ¿verdad? Y después de haber conversado y de cambiar algunas ideas sobre las que voy a hablar en un momentico, van caminando y aparece la imagen del ángel caído, ¿no? O sea que el paralelismo ahí parece ser que ellos son entonces los dos ángeles caídos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, si no había bestia, hicieron el mal. Si había bestia, hicieron el bien. ¿Cómo saber, no? ¿De acuerdo? O sea, enredo total desde el punto de vista de el texto de la película, y enredo total desde el punto de vista del subtexto, de la ansiedad cultural que se demuestra, que no se sabe qué es qué y dónde está situado cada uno en ese espacio. Un último aspecto que quería tocar, esta es la pluralidad de significaciones. Aquí vemos el texto y el subtexto, ¿no? Vemos políticos hablando, y si uno presta atención, escucha que están hablando, es un ministro, es una secretaria etcétera, y aquí está la historia que nos están contando, están mezclados constantemente los dos, ¿no? Pero eso a la vez está mostrando un cuidado formal que no es propio de las películas de serie B, ¿no? Un cuidado formal que Alex de la Iglesia explota desde muy temprano en la película, ¿no? Que tiene que ver con la construcción, con la configuración visual del cuadro, ¿no? Miren esta imagen, por ejemplo, ¿no? Una imagen, digamos, obviamente compuesta, que hay una composición, ¿no? El contracampo de esta imagen es una composición distinta, pero que alude a lo mismo. Pasa la siguiente. Ahora se ven ellos tres, pero hay dos torres rectas atrás, ¿no? Ellos son como las dos diagonales otra vez puestas en otra forma. Y ahora vuelve a un contracampo de vuelta de esto, y entonces tenemos a los tres Reyes Magos, ¿verdad? Los tres elementos del Calvo Sotelo, ¿verdad? Del monumento del Calvo Sotelo, las dos torres, y por si faltaba algo, la estrella de Belén, porque la bestia están haciendo allá abajo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, y desde el principio lo vemos en la cruz, cuando están los dos sacerdotes hablando en la cruz, sale el sacerdote del confesionario, tenemos una configuración que es absolutamente cuidada, ¿no? de la composición visual, ¿no? Una composición visual que se corresponde además, ahí vemos cuando está lanzando a José Mari por la, que se corresponde además con otros elementos que podríamos llamar unos guiños, ¿no? De ojo, o unas alusiones culturales que son referencias a otro cine. Por ejemplo, hay muchas, y muy insistentes son las escenas en las que la película alude al cine de Hitchcock, con la música, con el movimiento de cámara, con el posicionamiento de la cámara. Por ejemplo, el cielo ahí atrás, se ven unos remolinos rojos que recuerdan, y la película quizás más aludida aquí es Vértigo, de Hitchcock. Siguiente, creo que hay otra. No, ahí están hablando ellos en el retiro, puedes pasar todo esto. Este es el ángel caído. Seguimos, no hemos llegado a lo tuyo. Ahí viene esto. Entonces, déjenme terminar la parte. Hay o estaban antes, ¿no? Varias escenas que tienen que ver con Hitchcock. No cuadramos bien esto. La próxima vez. Eran las anteriores. Pasa más atrás. A ver si vemos por lo menos una, ¿no? La de. Sí. Ahí, ¿no? ¿No es esa? Sí, esa es la que está cayendo, ¿no? Como en Vértigo. Esta es una escena típica, una toma típica de Hitchcock, ¿no? Y la siguiente, creo, o la anterior, no sé. Que sale la caída de Caban también, que recuerda también Vértigo de Hitchcock. Hay alusiones al exorcista, por supuesto, alusiones a la profecía, además explícitas menciones a programas de televisión como Sor Citroën, ¿no? La película Apocalipsis también, ¿no? Y por último, me parece a mí que hay algo así como la conjunción de tres elementos temáticos de la cuentística de Borges. No sé si esto es hecho a propósito o no, pero también lo conversábamos con Henry y nos parecía muy preciso, ¿no? El cuento del sur, ¿verdad? Donde el personaje cuenta toda una historia fantástica de un duelo que en realidad no vivió porque bajo los efectos de la anestesia en realidad lo estaban operando,
¿no? Entonces, esta historia de que estos personajes vieron a esta bestia y todos estos hechos, pero lo vieron bajo la acción de un psicotrópico que no sabemos si les dejó ver lo que estaban viendo en realidad o no, ¿verdad? Otra historia curiosísima y que está aludida en ese momento en que ellos están sentados ahí al final, es el milagro secreto de Borges, ¿no? Que es este personaje que pide que le dejen terminar, a Dios le pide que le deje terminar su obra maestra antes de morir y lo están fusilando. Y resulta que congela el tiempo, él termina su poema en la mente y en lo que termina su poema sigue el tiempo y lo matan. O sea, que es un milagro secreto, nadie supo del secreto. Igual aquí es un milagro secreto. Y hay otra alusión inclusive, ¿no? Y es a las 3 versiones de Judas, ¿no? Dice el sacerdote dice explícitamente en algún momento, yo como Judas tendré que sacrificarme para la salvación de la humanidad, ¿no? O sea que esta es una visión bien hereje, hablando un poco del clericalismo y el anticlericalismo español, que están tan tomados uno de la mano del otro. Bueno, dejo a Henry para que termine. Sí, que por cierto, Alex de la Iglesia constantemente dice que su película favorita es Vértigo, hace alusiones a ella y además coloca a este personaje, que es un pequeño hombre en una situación tremebunda, que es un poco lo que él saca de Vértigo, ¿no? También dice en su manera, de nuevo, tremebunda, fuerte, directa, dice que él hace cine por envidia y encima también que hacer cine literalmente dice es como follar, dice. Y es tan placentero y satisfactorio que si encima uno está esperando aplausos, pues ya eso es muchísimo, es demasiado, ¿no? Estar esperando además aplausos de la crítica, por eso tan fabuloso, ¿no? Dice. Y yo quería un poco cerrar mi intervención con alusiones a este personaje, que es el diseñador de las torres Kio con John Borges. Este personaje es Philip Johnson, que es el arquitecto, digamos, el modelo del arquitecto camaleónico del siglo XX, pero además es el arquitecto que lleva la arquitectura moderna a Estados Unidos, el viaje que él hace por Europa, viendo a sus grandes, digamos, referencias, Mies van der Rohe, Gropius, Corbusier, etc., y que llega a Estados Unidos montando una célebre exposición de lo que se llamó el estilo internacional en el año 32, y que lo catapultó como un personaje, además, que fue el que ni más ni menos limpió a toda esa arquitectura europea, la convirtió en una estética, le quitó toda una ideología, le quitó toda una carga social y la convirtió prácticamente en un modelo formal a efectos de Estados Unidos. Este personaje en el año 49 hace esta famosa casa, esta casa de vidrio, que será como uno de los referentes más importantes de la arquitectura norteamericana, una casa siempre, digamos, polémica y en entredicha, relacionada con la otra famosa casa de Mies van der Rohe, la casa Farnsworth, etc. Pero esta casa transparente, esta casa que habla incluso de una moral puritana, que no tiene nada que esconder, etc., y que además este personaje se convierte prácticamente como el defensor del arte por el arte. Todos los años de actuación que tuvo en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, los personajes que pasan evidentemente y se fotografían y dejan constancia en esta casa. Este es un libro que acaba de salir que creo que sintetiza bien este personaje, la constancia del cambio, ¿no? Porque además la modernidad es la tradición de la tradición en esencia. Es decir, la modernidad significa dejar aquello rápidamente, convertirte en otra cosa para tratar de alcanzar ese futuro, digamos, que espera y que será mucho más perfecto que todas estas tentativas y tratativas. Y Philip Johnson, a lo largo de su carrera, pues pasará por tantos momentos, digamos, estilísticos y tantos sismos. Al final, cuando está haciendo estas torres, está prácticamente metido en la onda desconstructivista. De hecho, ha hecho una exposición sobre ese tema, etc. Sin embargo, el Philip Johnson de los años 30, es ni más ni menos que el personaje que el año 31, a la vez que está yendo a ver a Gropius, a Corbusier, a Mies, va a un meeting de Hitler y regresa a la Alemania
nacionalsocialista, como corresponsal de la película, de la revista Social Justice, que es la revista que lleva ni más ni menos que el padre Cowling, que es quizás el personaje de extrema derecha y más alemanista que existía en Estados Unidos. Y Johnson está en Berlín el día que los alemanes entran en Polonia y escribe una famosa crónica donde habla de cómo le conmueve el incendio de Varsovia, puesto que él sigue como corresponsal a estos actos bélicos que además aprueba totalmente. El corresponsal del New York Times comparte un par de días de él obligado en una habitación de hotel y regresa a Estados Unidos describiendo que se había topado con un joven fascista americano que además seguramente era un espía nazi, lo más probable. Y este personaje, que ha limpiado, ya lo digo, esa visión de la arquitectura europea, de toda la carga social, etc., dedica todos estos años, de la década de los 30 hasta el año 40, a tratar de hacer una carrera política bajo el signo de la extrema derecha. Esto es algo más que el personaje del country club norteamericano, que es racista y es de ideal, digamos, derechista. Es un personaje efectivamente metido de lleno en la visión nacionalsocialista de ese momento del mundo y que luego oculta todo esto, evidentemente, en su historia personal, en el guión que reconstruye. Estos son temas que han ido apareciendo particularmente en determinados momentos, han vuelto a aparecer, pero a partir del año 96, a partir del momento en que él cumplió 90 años, volvieron a salir muy controladamente. Él salió con algunas entrevistas hablando sobre este momento, diciendo que eran pecados de juventud, un poco a lo Günter Grass, solo que ya tenía 30 y pico de años cuando estaba en esta situación. Además, un poco también se ha quedado dentro de esa misma idea de la constancia del cambio, se ha quedado de lado, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto, yo pienso que Alex de la Iglesia no sabía nada de esta historia de Philip Johnson, pero a mí me parece una especie de exquisita justicia de los tiempos, o justicia poética, que haya elegido este edificio de Johnson como el sitio donde termina apareciendo este engendro del mal antecedido por un monumento a Calvo Sotelo y que termina siendo para él la imagen de esa amenaza que están viviendo en ese momento, pero también la imagen de lo que supuestamente esta idea fascista, represora, el miedo ante lo desconocido que parece, termina armando bajo esa especie de justicia poética este engendro del mal que son las Torres Kío de Philip Johnson. Y creo que no hay mayor referencia a Alex de la Iglesia a esto, pero termina siendo esto una de las lecturas probables de lo que está sucediendo aquí y de lo que está un poco saliendo de la línea principal, de esas líneas que hablaba Luis Miguel, que está ocurriendo aquí. Bueno, yo creo que así culminamos y comenzamos a dar quien quiera hacer algún comentario o hacer algún tipo de intervención, por favor. O salir corriendo. Sí. No sé si les hacemos llegar simplemente si alguien quiere intervenir, levanta la mano, no sé si se le hace llegar el micrófono de alguna forma. O si no, nos vamos. Sí, Enrique. Yo quiero hacer un comentario porque cuando hay un ciclo, un grupo de conferencias, la posición aparentemente más riesgosa pero más tranquila es el que va de primero, porque se sale del problema rápido. Y la más dolorosa son los últimos,
porque son los que supuestamente resumen. Entonces, yo les voy a hacer la pregunta a ustedes, quienes me parece que son de los pocos que asistieron a las 4 películas, pero a lo mejor también es para los organizadores. Yo no había visto esta película, no vine la semana pasada, pero la he visto varias veces. Y siento que hay una línea común entre las 4 películas, de la ciudad como recinto del mal, de la necesidad del redentor, de la promesa no cumplida, pero que siempre está ahí como una esperanza que generalmente la va a descubrir o a rozar un personaje marginal que termina básicamente fracasado y confrontado por la realidad, ¿no? Esa realidad satánica de la ciudad, muy explícita en esta película, pero que yo creo que básicamente el tema de la suciedad, de la distancia, de la mentira, es común en las 4 películas. Y como cada uno tiene sus obsesiones, yo no quiero ver en ninguna de estas 4 películas las 4 ciudades en las que pasan las películas, en las que acontecen las películas, sino la ciudad en la que va pasando la mía. Y no sé, quisiera a lo mejor una reacción de ustedes o una reacción de los organizadores, porque ese tema de la ciudad, de la satanización de la ciudad como la sede del mal, yo diría que más que un subtexto, porque además cuando te lo dicen por cadena todos los días a la hora del mediodía, ya eso excede cualquier categoría sub, que estamos viviendo y que hay un bombardeo permanente que creo que es oportuno además haber cerrado con este fantoche de la modernidad de Philip Johnson, que como tú muy bien dijiste, para decirlo en francés, la puteó de la manera más total al convertirla sencillamente en un estilo, en otra manera de hacer, en lugar de una manera de ser. Que tiene profunda relación con una lucha contra la urbanidad, en el sentido ya no solo urbano, sino en el sentido de compartir socialmente y de civilidad y de vida civil, ¿no? Entonces no sé si es solamente una obsesión mía, si en efecto, bueno, no iba a decir si era una reacción de los tiempos, a lo mejor son 4 películas hechas en 4 momentos muy particulares de esas 4 ciudades donde, a pesar de tener, ¿qué?, 30 años más o menos de diferencia entre la más vieja y la más reciente, a lo mejor son 4 películas hechas en que cada una de esas 4 ciudades estaba pasando por un momento parecido, ¿no? El Madrid del 95 no es un Madrid de la depresión, todo lo contrario, es un Madrid del florecimiento, y a lo mejor en ese sentido es distinto al Londres de Brodop
Nueva York de Taxi Driver o el Berlín de Las alas del deseo, ¿no? Pero no sé, quiero en el fondo tratar de traer la cosa como para acá. Yo me perdí, no oí la pregunta. Pero empieza tú y después Sí, bueno, esa encarnación de la ciudad como el mal, sabemos que es algo que viene de muy lejos, ¿no? Incluso, Enrique. Lo tenemos muy cerca, pero quiero decir que también incluso en la tradición del ensayo venezolano, y no quiero ir lejos, pero desde el mismo Urlartieta y compañía, sabemos que la ciudad es un sitio del mal. La visión antiurbana siempre ha sido, durante muchos años, ha sido dominante y se ha potenciado últimamente, evidentemente en esta década, esa visión antiurbana de la ciudad. Pero por otro lado, primero yendo a una referencia que hace, sí, las ciudades aparecen como satanizadas en estas películas, etc. Pero solamente quiero rescatar una cosa. Hay películas también que ofrecen, digamos, una visión totalmente contraria en este sentido, sin ir más lejos. Por ejemplo, El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, ¿no? Aquella película con Jodie Foster, donde el mundo rural era efectivamente un mundo mucho más primigenio que la ciudad, que en el fondo es un sitio, o debería ser un sitio mucho más pulido, y los asesinatos de ese mundo, si se quiere en esa visión más primitiva, eran mucho más terribles en la visión que pretendía marcar esa película. Quiero decir que también hay una línea del cine que ha exaltado la visión de lo rural, de lo no urbano, como aquello que verdaderamente es terrible, primigenio, primitivo, donde se exacerban, digamos, los sentimientos y las emociones de una manera que termina a través de ese asesinato. Pero bueno, eso es ir por otra línea. También comparten esta película la noción del ángel caído, ¿no? De alguna forma aquí es mucho más evidente. Y si bien esa Madrid del 95 efectivamente es una Madrid que está despegando después de todo ese ingreso europeo, etcétera, que aquí está visto de una manera satanizada, etcétera, es una Madrid que viene apenas de una década de los 80 en el que hubo la famosa movida alentada desde la alcaldía socialista, etcétera. Ahora, esa visión del mal en la ciudad la estamos viviendo hoy en día en Venezuela, en Caracas, efectivamente, quizás a partir de la década de los 70, la década de los 80 fue que hubo como un intento de reversión de lo urbano ante esas miradas primigenias, bucólicas, de églogas que habían privado en Venezuela. Y más concretamente, todo ese proceso desde los 60, 70 se concreta en los 80 con los grupos de poesía que son Tráfico y Guaire. Es decir, que son grupos de poesía urbanos, pero un urbano además que tiene que ver con esa idea, sigue teniendo que ver con esa idea de lo sucio, de lo de alguna manera depravado, etcétera, pero terminan haciendo, como decía Rojaguardia, venimos de la noche y hacia la ciudad vamos, ¿no? Hacia la calle vamos, ¿no? Que era un poco el manifiesto de ese momento. Sí. Bueno, sí, un poco en base a lo que estaba diciendo Henry, efectivamente, ¿no? La oposición campo-ciudad es un topos, ¿no? Un topos que viene de la literatura renacentista, digamos. Fray Luis de Guevara tiene un famoso tratado que se llama El campo y la ciudad. Es decir, que eso es el imaginario occidental desde la incipiente modernidad, es la oposición entre lo bucólico, ¿verdad? y lo decaído que es la corte en el fondo, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, yo creo que la modernidad más reciente, para no llamarla de otra manera, ha empezado a rescatar otra mirada sobre lo urbano. Y por supuesto esa mirada no puede despojarse de la historia, ¿verdad? Pero sí la está mirando de otra manera. En ese sentido yo me permito discrepar
y decir que esta película no sataniza la ciudad. Esta película sataniza la mirada del sacerdote que sataniza la ciudad. Es decir, en el fondo, él está leyendo todo como signo satánico en la ciudad, pero es que este es un lector desquiciado, digamos, ¿no? Es decir, el personaje de José Mari me parece emblemático en ese sentido, ¿no? Es casi uno diría, este es el propio punk, ¿verdad? Moderno, con piercing, drogadicto, yo no sé qué, y es más bueno que el pan, ¿no? O sea, es decir, esa no es la escoria, digamos. Esa no es la escoria, ni es la escoria la gente que está al lado. Y son ellos los que terminan ¿cómo se llama? Bombs, se me fue la palabra. Por diosero. Y no lo son. Es decir, yo creo que esta película, para no hablar de las otras, podría argumentar similarmente, salvo en el caso del Cielo sobre Berlín, porque ahí está un problema concreto que es el muro, ¿no? Y el muro significa muchas cosas. Pero diría que casi que en las otras se puede aplicar lo mismo. Esta película es más bien una especie de revisión de esa visión satanizadora de la ciudad. Porque la ciudad se ve satanizada por su pluralidad, por su heterogeneidad, por su falta de cohesión, pero es que eso es la ciudad, digamos. Y lo que hace justamente esta película es acendrar el hecho de que nos demos cuenta de que la mirada que la sataniza es una mirada que lo que está buscando es pureza, homogeneidad, unidad, tradición, cuando eso no es la ciudad. ¿De acuerdo? O sea que yo más bien creo que esta película, al contrario, lo que hace es darle una versión de lo urbano, ¿verdad? Que parodia la mirada que todavía está buscando, como la madre del niño dice, si mi esposo viviera, ¿no? O si viniera un asaltante aquí, le pego un tiro y le vuelo los huevos y todo lo demás, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, me parece al contrario, que aquí lo que está viendo se está viendo como subtexto la ansiedad, ¿verdad? Que es una ansiedad cultural frente a lo nuevo, frente a la apertura, pero se está mostrando en el texto que esa apertura es irrefrenable. Y que en la ciudad entrará lo heterogéneo, lo dispar, lo no unitario, lo no tradicional, y que esa será la nueva riqueza, digamos. Lo veremos, no lo veremos, depende del marco en el que nos situemos, ¿no? Pero esa será la nueva riqueza, y yo creo en este sentido que esta es una película totalmente urbana en esa forma. Y podría decir lo mismo Taxi Driver. Taxi Driver, uno podría decir, bueno, sí, el personaje está hablando de la escoria, la basura, las prostitutas, los drogadictos, los chulos, pero es el personaje. Es decir, la mirada a la ciudad está subjetivizada por una persona, por una mirada que está marcada, ¿verdad? Inclusive patológicamente, ¿no? O sea que de alguna manera es una mirada que está enfocando no tanto la ciudad como la mirada tradicional a la ciudad. Y nos está mostrando que la ciudad quizás fuera de esos parámetros se podría empezar a leer de otra manera. Lo cual no quiere decir que la ciudad, digamos, no tenga los problemas que aludía a Larrañaga hace un momento. O sea, que no es que no podemos decir que no hay violencia, no podemos decir que no hay no solamente criminalidad, sino violencia interpersonal. La persona que está en el ascensor con uno lo agrede a uno solo con mirarlo a veces, ¿no? Eso existe, ¿no? Pero me parece que eso es parte de la dinámica y que esa es la parte de la dinámica que tenemos que trabajar, digamos, ¿no? Para convivir. Quizás esa dinámica se deba en gran parte a la gran tensión que subyace nuestra creencia de que hay algo idílico que se pierde en la ciudad. No sé, mi postura. Sí, que en ese sentido, y siguiendo lo que tú dices, pues tanto en Taxi Driver con esta, son personajes que lo que quieren es limpiar esa ciudad. No dejarla, no abandonada, sino limpiarla para recobrar esa unidad. Y quizás algo a lo que alude Enrique tiene que ver con los momentos en que los personajes que no aceptan esa pluralidad, que no aceptan esa riqueza, matiz, construyen a nivel de discurso esa especie de edad dorada que se ha perdido y que casi siempre suele ser una visión adámica de lo rural exaltado a extremos que son verdaderamente paradójicos. Creo que un poco por ahí tiene algo que ver con esto, ¿no? Es decir, pero en estas dos películas sí, ciertamente, como dice Luis Miguel, pues hay una limpieza, que se pretende una limpieza. No aparece ese reservorio de significados amenazados, que es lo rural, como promesa de un momento que fue mejor.
Y sin embargo sabemos que los discursos que muchas veces se han construido y que están latentes, por ejemplo, hoy si se quiere en el país, subyace eso, ¿no? Como el retorno a una especie de espacio puro, impoluto, de los mejores sentimientos, digamos, humanos, etcétera, que tienen que ver con lo rural, con lo no contaminado, etcétera, pero planteado como una especie de edad dorada y como norte al que habría que ir en ese sentido. Entonces son dos cosas en ese sentido. Yo creo que la dualidad es más compleja que lo rural y lo urbano. Eso sería como pajarito contra sensores, ¿no? Hay una visión redentora, ¿no?, de paraíso perdido, y por eso no me estoy refiriendo a las películas, sino que estoy tratando de traerlo acá, donde evidentemente lo militar cuenta, porque es la ilusión del orden inalterado e inalterable, ¿no?, donde lo religioso cuenta, porque es más seguro, es menos amenazante vivir con dogmas que con preguntas. Y los mitos operan porque te sirven para explicar lo inexplicable, ¿no? Y en ese sentido, el personaje del cura, con todas sus desviaciones, uno lo ve muy cotidiano. Uno hoy aquí, 2009, Venezuela, ¿no?, lo ve muy cotidiano. Más bueno que el pan. Por eso es que es la víctima del sacrificio. Por eso es que a lo mejor termina siendo el único muerto, ¿no?, porque de verdad es el único bueno, ¿no? Cada uno de ellos está vendido a un demonio, ¿no? El cura y el para de sufrir, ¿no? Cada uno está vendido a un demonio. Entonces ellos en realidad no tienen redención posible, ¿no? Pero quiero volver, es que me parece que hay una me parecería una lástima pasar por estas 4 confrontaciones y dedicarnos a un ejercicio únicamente sobre ellas 4, sin abrir las puertas a todo lo que ellas indican sobre lo que está tan pronto metamos la tarjetica y salgamos para la calle. Sí, no, entiendo lo que dice y creo que compartimos sobre la ciudad, Enrique, pero si tú lo que quieres es que hagamos una especie de traslación directa a Caracas, un poco en tu discurso, como fue en tu discurso, etcétera. Digo, honestamente yo creo que el tema del esperpento es un tema que está subyacente en todos los sentidos, y es que está ahí. Por cierto, este personaje que mencionas ahora, hay que recordar que es el hijo del militar, nada más volviendo a la película simplemente, y que como el militar desaparece, y que como esa línea, digamos, esa continuidad que es esperpento de lo que era su padre, una mirada cóncava, etcétera, desaparece. Ahora, Franco tiene una pregunta. ¿Cómo? Franco tiene una pregunta atrás. No sé si quiere mostrar. Bueno, no sé, Franco, ¿tú quieres decir algo? No, pero si se termina el comentario, yo sí creo que es necesaria una discusión sobre las 4 películas, no sé si el formato lo permita, porque obviamente nuestra función fue más, desde el punto de vista curatorial, apoyarnos en ustedes como los otros actores, ¿no?, que están viendo estas películas, pero que también construyen su propia mirada, ¿no? Y en el fondo la selección de las películas vino ustedes mismos tratando de, yo creo que buscar respuestas a preguntas que nosotros nos venimos haciendo constantemente. O sea que sí creo que hay todas estas lecturas posibles, como las plantea Enrique, o como lo estamos planteando cada uno de nosotros que vimos las películas por separado, que las vimos todas, ¿no? En el fondo los escenarios son importantes, los creadores de las películas
son importantes, los momentos históricos, las guerras que están detrás de cada película son esenciales, aunque no aparece ninguna de ellas. Y todos obviamente nos vemos reflejados en ese espejo cóncavo que tú presentas. En el fondo, ese esperpento yo creo que nos está asustando a todos, pero también se convierte como una especie de esperanza, porque en todos los casos lo que se plantea quizás es la angustia por las contradicciones de los momentos en que se presentan las historias, pero también la necesidad de la tolerancia, como lo planteaba Luis Miguel. O sea, como que el espacio y la tolerancia es posible sin que ello represente un disfraz, como en cierta medida en esta película el cura parece que fuera un malandro disfrazado y el rockero parece un ser satánico que en realidad es un pan de Dios, y todos en cierta medida estamos como personificando roles dentro del momento que nos toca jugar, ¿no? Sí quería un poco aclarar como parte del grupo de la fundación que estuvo montando el evento, que en realidad sí hubo mucha accidentalidad en la selección de las películas, pero que sin duda alguna la visión, digamos, de cada una como puesta en escena de un escenario, de un lugar, creo que contribuye a generar una discusión sobre Caracas, que seguramente sería el camino siguiente de un evento como este, ¿no? Sin necesariamente hacer paralelismo. Yo ahorita No, me parece muy bien lo que dice Franco. También me parece que quizás lo que requería el formato es una u otra sesión más adelante donde pudiéramos intercambiar ideas y leer cruzadamente, ¿no? Nosotros las películas ya vistas, los que ya vieron las otras películas, etcétera, etcétera, para hacer, digamos, habría que, por ejemplo, cosas que no se han planteado abiertamente, como la relación entre cine y ciudad, por ejemplo. El surgimiento del cine y de la gran ciudad, es decir, la ciudad moderna se construye para ser vista a través del cine, ¿no? Ese detalle técnico fundamental, digamos, no lo planteamos ninguno, digamos, y quizás habría que partir de allí para ver una verdadera relación, cómo se percibe la ciudad en el cine. La ciudad funciona en el cine como la música, ¿no? Parece telón de fondo y sin embargo puede ser determinante, ¿no? Es decir, todas esas cosas, pero claro, plantear todo eso y además leer una película, es decir, yo creo que, como tú dices, ustedes se han propuesto unas preguntas y han propuesto una entrada muy suculenta a esas preguntas, proponiendo que veamos unas películas y reflexionemos sobre eso. Y eso abrirá las puertas, espero, a otras reflexiones que incluyan este tipo de relaciones más complejas y que por supuesto puedan ser revertidas a una idea de ciudad en general y a un caso particular de ciudad, como es el caso de Caracas, pues que todos vivimos, padecemos, sufrimos y disfrutamos a la vez, ¿no? De manera muy, muy complicada y que atraviesa, pues por lo que sabemos que atraviesa en este momento. Entonces, pero, es decir, me parece demasiado poner el peso en este último, digamos, hablar de todas estas cosas, digamos, si a menos que se quiera quedar hasta las 6 de la mañana y hablamos, pues, ¿no? También. No, que solo con lo que decía Franco, que literalmente sería hablar efectivamente como de espacios en emergencia, ¿no? Que son los espacios que uno puede constatar en el día a día de una ciudad como esta, de emergencia en todos los sentidos, pero con el doble juego de la palabra de emergencia. Es decir, algo que es urgente, etcétera, pero que también seguramente está emergiendo algo cuyos elementos de análisis que hemos mantenido hasta el momento desde una cierta perspectiva, pues seguramente exijan también que emerjan otros elementos en ese sentido. Es decir, es algo que puede estarse escapando a los elementos que hemos visto hasta el momento en esos espacios que efectivamente son urgentes y entiendo en ese sentido el afán de Enrique, pero pienso que sobrepasa un poco lo que, bueno, particularmente nosotros nos habíamos planteado con esta mirada esperpéntica, ¿no? de una ciudad y cuyas traslaciones yo creo que cada uno seguramente podrá ir realizando en ese sentido, ¿no? No sé si alguna otra pregunta, intervención. Vamos. Sí. No hay más nada, entonces, bueno, muchas gracias por entonces.